de esta carta de Pablo a los Gálatas. Les invito a abrir sus Biblias en esta carta en la cual vamos a estar hoy día meditando. Bueno, repartirse los folletitos ahí para que puedan ir siguiendo la lectura. Y gracias, hermana. Nos encontramos con esta carta del apóstol Pablo, que en nuestro estudio que estamos siguiendo lleva este título: Los enemigos del reino. Y es que el evangelio y el reino, hermanos, siempre van a tener enemigos en este mundo. Una vez que el reino se ha acercado, ¿verdad? Una vez que Jesucristo ha venido, surgieron los anticristos, ¿verdad? Como dice Juan. Una vez que el reino se ha acercado, surgieron los enemigos del reino, los que se oponen al reino, los que están en tinieblas todavía. El reino es como una pequeña embajada en este mundo, ¿sí? Que va creciendo. Y eso vamos a estudiar hoy día, los enemigos del reino. ¿A qué se refiere esto? Quiero, a modo de introducción, que ustedes vayan pensando en las palabras que van a ir apareciendo ahí. Quizás algunas no son tan, o no sabemos tanto de algunas, pero hay cosas que podemos ir concluyendo. Si pensamos en el islamismo, por ejemplo, en el Islam, pensamos en los musulmanes, ¿verdad? En el Corán, en este control estricto o cumplimiento estricto de su ley, en tantas prohibiciones, ¿verdad? Si pensamos en el hinduismo, una de las religiones más grandes del mundo, ¿verdad? Allá en la India, con sus dioses, con el karma y la reencarnación y todas estas filosofías, como una mezcla de filosofías, ¿verdad? Su primo cercano, el budismo, que si bien no es una religión teísta, tienen ciertas creencias. Nos encontramos con el judaísmo, que es más conocido para nosotros, ¿verdad? Que es un poco más conocido. Este judaísmo que, malinterpretando la ley, ¿verdad?, quiere cumplir la ley para ser salvo, o para ser justo, o ser justificado ante el Señor. Por eso hablamos de judaizar, ¿verdad?, de los judaizantes, entendiendo que hay que cumplir la ley para ser justos ante el Señor. Quise poner también ahí el catolicismo como una rama, digamos, del cristianismo, que si bien tienen la misma Biblia o muy parecida, entienden la salvación como gracia más obras, ¿verdad? Es la gracia de Dios actuando en mí, pero yo también tengo que hacer algo para ser salvo, ¿verdad? Entonces, si pensamos en esto, ¿qué tienen en común estas y otras religiones que quizá usted conozca? Que hay prohibiciones, que debemos cumplir ciertas cosas, que hay obras que debemos hacer, ¿verdad? A diferencia del cristianismo verdadero. ¿Qué encontramos en común entre tantas cosas? Sistemas de salvación por obras, donde el hombre requiere hacer algo. Requiero en el Islam ir a tal lugar por lo menos una vez en la vida, orar apuntando hacia cierto lugar una cierta cantidad de veces al día, ¿verdad? Y así nos encontramos con requisitos, obras para ser salvos. Y eso es justamente lo que nos encontramos en la carta a los Gálatas, enemigos del reino que se oponían al evangelio verdadero. Entonces, el evangelio verdadero estaba bajo ataque, el evangelio estaba siendo atacado, estaba siendo adulterado. Y es interesante pensar, hermanos, y me gustaría partir con este pensamiento, cómo responde el apóstol Pablo. Si nosotros nos preguntamos eso y entendemos que la iglesia, el evangelio estaba siendo atacado por judaizantes, ¿verdad?, que obligaban a los hermanos a que debían cumplir con ciertos aspectos de la ley porque no era suficiente con la gracia. ¿Cómo responde el apóstol Pablo? A nosotros hoy día se nos diría que debemos responder con
con cuidado con las palabras que usamos, ¿verdad? Pero, ¿cómo respondió el apóstol Pablo ante esto? Más si aún nosotros, dice él, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. Imagínense lo que está diciendo. Si yo mismo les digo otro evangelio, o incluso tienen una visión celestial de un ángel que viene y les anuncia algo distinto, sea anatema, sea maldito. Y por si quedaron dudas, dice él, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y esa es la respuesta del apóstol Pablo a lo que estaba pasando. Una respuesta dura, directa, sin suavizar su respuesta. Y es interesante pensar en eso. ¿Por qué el apóstol Pablo fue tan directo? ¿Por qué el apóstol Pablo usa palabras tan duras? ¿Por qué el apóstol Pablo tiene ese celo del evangelio? Y esas preguntas, hermanos, quiero que podamos meditarlo hoy día. ¿Por qué Pablo, el apóstol, tiene ese celo con el evangelio? ¿Por qué protege y cuida el evangelio de esa manera? ¿Por qué es tan importante que el evangelio sea preservado? Quedémonos con esas preguntas en la mente y quiero que podamos ir avanzando y ver un poco del contexto. El nombre de la carta lo dice, ¿verdad? Galacia, que era una localidad, una provincia romana, no es una localidad específica puntual, sino que eran varias localidades que estaban dentro de esta región de Galacia, lo que hoy día se conoce como Asia Menor o la Turquía actual. Ese es el sector, ahí en su mapa usted lo puede ver, que era una región bastante amplia. Si pensamos en qué localidades nos encontramos aquí, nos encontramos con que Pablo plantó iglesias en esta localidad. En su primer viaje misionero, en el año 46-48 aproximadamente, después de Cristo, pasó por Antioquía. Esto lo vemos todos en Hechos, por si acaso. Todas las citas que están ahí son del libro de los Hechos. Hechos 13 nos habla de que Pablo pasó por Antioquía, por Iconio, por Listra y por Derbe. Todas regiones, o todos lugares o ciudades de esta región más grande, que era Galacia. Entonces, primero nos encontramos con que era una localidad grande, por lo tanto, es una carta enviada a un grupo de iglesias, no una iglesia puntual en un determinado lugar. Y aquí nos encontramos con distintas opiniones, porque algunos dicen que se le envió a ciertas iglesias del sur, otros pueden decir que se le envió a iglesias quizás más del norte. Me encontré con distintas opiniones en esto. Nada como tajante, sino que fue escrita a un grupo de iglesias en esta localidad. Lo mismo pasa con el año de la carta. Hay algunos que la acercan más al 48, 49, dentro de su primer viaje. Hay otros que lo tiran más adelante, años 56, 57. Entonces, quedémonos con eso solamente. No hay como una opinión, una sola opinión. ¿Cuál era el propósito? Hay dos propósitos centrales. Primero, contrarrestar las falsas enseñanzas de los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes, verdad? Los que decían que debían guardar la ley para ser salvos. Está bien que creas en Cristo, pero debes hacer esto otro. ¿Y cómo lo hace Pablo? ¿Cómo contrarresta las falsas enseñanzas de los judaizantes? Afirmando el verdadero evangelio. ¿Se dan cuenta? Él corrige estas falsas enseñanzas, ¿cómo? Enseñando el verdadero evangelio. Entonces, si pensamos un poquitito más de contexto, maestros que enseñaban la ley y la necesidad de guardarla. No bastaba con la gracia, sino que era necesario guardar ciertos aspectos de la ley. Fíjense cómo ya en Hechos 15 nos encontramos con eso. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Debían circuncidarse según ellos. Era necesario. No pueden ser salvos de otra manera. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes para que opinen libremente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de adulterar el evangelio? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de adulterar el evangelio? Quitar ¿Añadir o quitar. o quitar?
Ahí está la respuesta, José. ¿Añadir qué? ¿Qué podemos añadir al Evangelio? Obras, ¿sí? Tal como lo decían estos creyentes acá, añadir obras. Es necesario que, ahí está la respuesta, añadir al Evangelio. Está bien el Evangelio, que lo creas, pero tienes que hacer esto otro. Pero también tienes que hacer esto. Obras, añadirle al Evangelio. Y Rodrigo también dijo quitarle, ¿verdad? Restarle al Evangelio. El Evangelio está bien, pero el pecado no es tan grave. ¿Sí? Está bien que creas en Cristo, pero Cristo no es Dios. ¿Se dan cuenta cómo le quitamos, le reducimos? Está bien que creas que el Evangelio es correcto, pero Dios no es tan santo, la santidad no es importante. ¿Se dan cuenta? Podemos añadir o podemos quitar. Y estas dos cosas es adulterar el Evangelio, distorsionarlo, no es el Evangelio bíblico. Se le resta tanta importancia a la iglesia como tal. Muchas personas creen que pueden ser cristianos fuera de una iglesia o con una participación parcial, no como parte del cuerpo. Y eso también es parte del Evangelio. Exacto. Entonces restar al Evangelio. Y hay tantos cristianos que profesaron fe en alguna oportunidad, ¿verdad? Dijeron algo o pasaron adelante esta típica estrategia y son salvos por eso y eso es todo, ¿verdad? Y no hay santificación, no hay congregarse, no hay una iglesia local. Quitan. Como basta solamente con creer, yo creí y lo dije alguna vez, listo. Y le quitan el Evangelio y a la necesidad del Evangelio y a la necesidad de estar expuesto al Evangelio constantemente, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de adulterar el Evangelio, hablamos de añadirle algo, sumarle algo, ¿verdad? O de quitarle algo. Si seguimos pensando más en el contexto, los falsos maestros decían que Pablo había inventado su Evangelio. Y fíjense cómo Pablo corrige esto enfáticamente. Y él dice en el verso 11, por ejemplo, del capítulo 1, «Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo». Entonces esto nos da a entender que estas personas, ¿verdad?, decían, no, Pablo se inventó su evangelio. Él inventó, es un evangelio de hombre. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Esto yo no lo recibí de hombre, lo recibí de Jesucristo, por revelación de Jesucristo. ¿Qué más decían los falsos maestros o falsos creyentes? La autoridad de Pablo procedía del hombre y no de Dios. Estas dos cositas van de la mano. Pablo inventó su evangelio y él no tiene ninguna autoridad. ¿Y qué responde Pablo? Dice en el primer verso, Pablo, apóstol, y entre paréntesis, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Se dan cuenta? Contrarrestando lo que estas personas estaban enseñando. Pablo no tiene autoridad de nadie, él se inventó su evangelio, no le crean, ¿verdad? Necesitan hacer esto otro. Entonces, pensando en una definición un poquitito más grande del propósito, contrarrestar las falsas enseñanzas de los judaizantes, ese es el propósito de Pablo. ¿Y cómo lo hacen? Y esto es lo más importante, afirmando el verdadero evangelio de la justificación por la fe sola y solamente en Cristo. Es tan importante esa pequeña palabra, justificación por la fe sola. ¿Por qué? Porque eso ya nos diferencia de muchos que afirman, ¿verdad? Y como lo vimos al principio, incluso el catolicismo, que también creen en la justificación por fe. Pero ellos le añaden obras y le añaden requisitos y le añaden mucho de nuestro trabajo. Pero la justificación, el verdadero evangelio, habla de la justificación por la fe sola y solamente en Cristo. Si ustedes van a su folleto, hermanos, a la hojita de atrás, fíjense con lo que se van a encontrar ahí. Dice una armonía de Gálatas y Romanos. ¿Por qué les digo esto? Porque la justificación por la fe es central en esta carta. Justificación por la fe. Y si se dan cuenta aquí,
nos encontramos con que hay mucho de lo que nos encontramos en la carta que está también explicado en Romanos. O sea, en esta carta hay mucha teología, mucho del Evangelio. Incapacidad de la ley para justificar, muerte del creyente a la ley, crucifixión del creyente en Cristo, justificación de Abraham por la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos temas que se repiten tanto en Gálatas como en Romanos. Usted puede hojearlo después en su casa, pero se va a encontrar con que hay mucho contenido en esta carta. Veamos un pequeño bosquejo, hermanos. Esta carta tiene solamente 3 partes. Primero, capítulos 1 y 2, nos encontramos con Pablo, el predicador de la justificación. Fíjese cómo todo se centra en la justificación. Ese es el tema central, la justificación. Y Pablo habla de su autoridad. Verso 1 decíamos que él es apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Versos 15 y 17, él dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Se dan cuenta? El Señor me llamó a predicar. Esa es la autoridad que tengo. Nos encontramos en el capítulo 2 con este hecho donde Pablo confronta a Pedro. Versos 11 al 15 del capítulo 2. ¿Y por qué? Porque Pedro también estaba cayendo en lo mismo. ¿Sí? Se retraía. Llegaron los judaizantes y él se retraía y se apartaba y no se juntaba con los gentiles. Y cayó en lo mismo, en esta hipocresía. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Fíjense, por eso yo les decía al principio, ¿cuál es el celo de Pablo por el Evangelio? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice en el verso 11, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Verso 14, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Confrontando a Pedro, el mismo que él unos versos antes, ¿verdad?, había reconocido como un líder dentro de la iglesia junto a Juan y a Jacobo, ¿recuerdan? El mismo que él consideraba un líder, él lo confronta delante de todos. Tú siendo judío, ¿verdad? Ese es el predicador de la justificación, el apóstol Pablo. Capítulo donde él afirma su autoridad. ¿Sí? Después nos encontramos en la segunda parte, del capítulo 3 hasta el capítulo 5, verso 15, con una parte doctrinal, los principios de la justificación. Primero, él se presenta, ¿verdad? Yo soy el predicador de la justificación. Luego, capítulo 3 al capítulo 5, estos son los principios de la justificación. Y fíjense lo interesante, porque él recurre muchas veces a la ley para explicar el Evangelio. Si van conmigo ahí el capítulo 3, versos 6 al 9, habla de el hecho de la justificación de Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Verso 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hay personas judías, ¿verdad?, que están intentando judaizar, utilizar la ley para que estas personas cumplan la ley, y Pablo recurre a la ley para mostrarles el Evangelio. Recurre al ejemplo de Abraham para mostrarles que el Evangelio ya estaba ahí, y el Evangelio ya estaba siendo revelado. Le dice que dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Y qué es esa buena nueva sino el Evangelio? En ti serán benditas todas las naciones. ¿Se dan cuenta? El Evangelio iba a alcanzar a todas las naciones. Después, poquitito más adelante, verso 19 al 22, ¿para qué sirve la ley?
fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fíjense, él sigue recurriendo a la ley para explicar el Evangelio. La ley no te va a justificar, dice la ley, te va a llevar a Cristo hasta que viniera Cristo. La ley era para que tú te dieras cuenta de tu pecado, de lo culpable que eres ante Dios y fueras a Cristo. ¿Se da cuenta? Pablo ocupa la ley para mostrarles el Evangelio. Dice, sigamos leyendo, versos 21-22. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Se dan cuenta? Si la ley tuviera ese poder, la justicia vendría por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Verso 23. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nuestro ayo que nos llevaba de la manito, ¿verdad? Como un tutor, ahí está Cristo. A Cristo nos debería llevar la ley. ¿Se dan cuenta? Después en el verso 23 en adelante del mismo capítulo 3 nos habla de la fe. Dice, leamos verso 25, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Había terminado el tiempo de la ley, había venido el tiempo de la gracia. Porque pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Justificación por la fe. Somos hijos de Dios por la fe. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y eso somos nosotros también. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No eres hijo de Dios por guardar la ley, no eres hijo de Dios por haber nacido dentro de un determinado país, no eres hijo de Dios por haberte circuncidado, eres hijo de Dios por medio de la fe. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y pone otro ejemplo más. Si van conmigo al capítulo 4, verso 21 al 31. Fíjense cómo parte aquí en el verso 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? A ver, dice, ustedes que quieren volvernos a esclavizar, ¿no han leído la ley realmente? ¿No la entienden? Eso es lo que está diciendo. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, utilizando la escritura para explicar esto. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Se dan cuenta? Vuelve a recurrir a la ley y a este ejemplo para explicar que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y finalmente versos 1 al 3 del capítulo 5 nos habla de la libertad. No estamos bajo la ley, no estamos bajo esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ustedes quieren esclavizarse solos, quieren volver a estar debajo de la ley, quieren volver a todas esas cosas que ya no es necesario cumplir porque Cristo cumplió la ley por nosotros. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Se dan cuenta? Están menospreciando a Cristo, están menospreciando la obra de Cristo, están menospreciando esta gracia que Él nos entrega gratuitamente, queriendo volver a esclavizarse bajo la ley.
Y finalmente, toda esta doctrina, ¿verdad? Y todo esto que Pablo enseña tiene consecuencias en nuestra vida práctica. Hay consecuencias. La doctrina no está ahí solamente para almacenarla en nuestra cabecita, ¿verdad? Es para que la pongamos en práctica. Y lo primero que él dice, desde el verso 15 del capítulo 5 en adelante, empieza a hablar de este tema hasta el final. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora que ya entienden esto, ahora que ya me entendieron la justificación y lo recordaron, ahora anden en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y después empieza a mencionar todas las obras de la carne, ¿verdad? Del 19 en adelante. En el capítulo 6 nos encontramos con instrucciones del 1 al 10. Aquí nos encontramos con todos los imperativos, con todas las órdenes. Verso 1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Y así empieza a mencionar todas las instrucciones. Y finalmente, versos 13 y 14, leamos desde el 11 del capítulo 6. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Esta era otra de las razones por las que algunos caían en esto, ¿verdad? Y querían cumplir la ley para no ser perseguidos. Eran perseguidos por los romanos por un lado, los cristianos, y además por los judaizantes. Entonces el hecho de volverse judío, ¿verdad?, era también como una protección de la persecución. Ya no te perseguían los romanos y tampoco te perseguían los judíos. Sigue diciendo, porque ni aun los mismos que se circuncidan, verso 13, guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Qué poderoso ese verso, hermano. Que yo pensaba en esto mientras lo leía, que eso sea una realidad en nuestra vida, que esa sea una realidad en nuestra vida personal y en nuestra vida de iglesia. Lejos esté de nosotros gloriarnos en cualquier cosa, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese lo que dice después, por quien el mundo me es crucificado a mí, el mundo murió para mí, el mundo está crucificado. Y yo estoy crucificado también al mundo, yo morí al mundo, dice Pablo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Una nueva creación. Ese es el breve bosquejo, hermanos. Primero el predicador de la justificación, los principios de la justificación y los privilegios de la justificación. Capítulo 5 en adelante. Hay temas principales. Hay dos cosas para recordar. Hay dos cosas que vamos y tenemos que recordar, y hay dos cosas que debemos hacer. Si usted me sigue ahí, me parece que está tal cual como lo voy mostrando. Dos cosas para recordar. Y lo primero es recordar que el Evangelio viene directamente de Dios. Os hago saber, hermanos, este verso lo leímos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El Evangelio viene directamente de la mente de Dios, revelada a través de los instrumentos humanos que Él utilizó. Y el Evangelio no solamente lo encontramos en el Nuevo Testamento, se va revelando, tal como Pablo lo mencionaba ahí, apelando al Antiguo Testamento, ¿verdad? Se empieza a revelar el Evangelio. Hermanos, pregunta. Acabo de decir que el Evangelio viene directamente de Dios. Dios es el dueño del Evangelio. Jesucristo es el Evangelio. ¿Y esto qué implicaciones tiene? ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros hoy? Que el Evangelio sea y venga directamente de Dios.
¿Qué implica eso ahora para nosotros? El Evangelio no cambia. Que el Evangelio no cambia. El mismo mensaje que se predicó, ya lo podemos recibir, porque Dios no cambia y su palabra no cambia. Entonces nos da la seguridad de que el mensaje es certero. Exacto. Si el Evangelio viene directamente de Dios, Dios es inmutable, su palabra es inmutable, el Evangelio no cambia. El Evangelio no cambia. ¿Qué otra implicancia? Aquí hay muchas respuestas buenas, muchas respuestas correctas. ¿Qué otra implicancia tiene eso? Que el Evangelio venga directamente de Dios. Sí. Esa actitud que tuvo Pablo, bueno, él tenía la autoridad, era un apóstol, pero podemos tomar ejemplo de eso hoy en día, porque está en lado que, por ejemplo, no sé, igual Paul Watcher y los predicadores siempre hacen un llamado a los jóvenes porque ya yo voy a hablar por mí, somos los más rebeldes, soy los más rebeldes, o como que me enojo fácilmente cuando justamente escucho que distorsionan el Evangelio, y creo que igual Dios ha estado tratando conmigo en eso, porque quiero como defenderlo a toda costa y al final termino peleando con gente querida y alejándolos mal, entonces, pero igual Pablo fue súper duro, entonces, ¿en qué sentido podemos imitarle o quién puede imitarle? El pastor podría de repente a alguien decirle, oye, enfrente de todo, es hipócrita. No sé si me voy a entender. Sí. Quiero comentar algo de lo primero que dijiste, de que el Evangelio, una de las implicancias es que debemos cuidarlo, eso dijiste al principio, ¿verdad? Y efectivamente debemos guardar y proteger y defender el Evangelio, porque viene directamente de Dios. Nosotros solamente somos los medios a través de los cuales se transmite el Evangelio. Y yo me hago la misma pregunta que te haces tú en relación a la actitud de Pablo, pero yo pensando en esto quiero que vayamos al capítulo 2, porque lo entiendo un poco. Fíjense lo que dice Pablo, y quiero que veamos, porque el verso 3.1, si ustedes ven el verso 3.1, capítulo 3, verso 1, él dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y está siendo duro igual como fue con Pedro. Nos trata de tonto directamente. Tan necio soy, les dice más adelante. Y uno dice, chuta, ¿y esta actitud yo tengo que imitarla? Si Pablo imitaba a Cristo, yo tengo que imitar a Pablo. Pero si vamos a los versos anteriores, uno entiende por qué. Fíjense, leamos desde el verso 19 del capítulo 2. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo ahí? Ustedes están desechando la gracia de Dios, les dice. Entonces Cristo murió. Están menospreciando el Evangelio, o sea, están menospreciando el carácter de Dios. Están ofendiendo a Cristo. Cristo es insuficiente. Eso dicen estas personas al querer agregar algo más. La muerte de Cristo no es suficiente, están diciendo. Entonces, la reacción de Pablo es ante la ofensa que está recibiendo el Evangelio, el carácter de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Eso están diciendo ustedes, le dice. Entonces, ahí uno entiende un poquitito por qué Pablo fue tan directo, por qué Pablo fue tan, podríamos decir, ofensivo, ¿verdad? El Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que vino y que murió y que nos amó y se entregó a sí mismo por mí, como dice Pablo aquí, estaba siendo profanado.
Entonces, ¿cuál era la reacción que debía tener Pablo? ¿Debía actuar con liviandad? ¿Debía actuar, no sé, sutilmente? ¿O debía ser directo y confrontar directamente el error? Eso no me digo yo, esa es mi opinión. No sé si alguien más quiere opinar. Pastor, ¿algo que decir? Yo estaba pensando en el contexto en el que Pablo escribe la carta, ¿no? Él escribe una carta a una iglesia, o a varias iglesias, como él dijo. Por lo tanto, su amonestación, ¿cierto?, tiene que ver en el contexto de la iglesia, de creyentes que están siendo amenazados por falsas doctrinas, por un evangelio que no es completo. Entonces, creo que es importante poner atención en eso. Me parece que cuando nosotros defendemos la fe con los no creyentes, nuestra posición es diferente. No tiene sentido entrar a discutir cierto de detalles con no creyentes, sino que más bien siempre hay que, en la discusión, presentar que es el evangelio, porque el no creyente no lo entiende, no lo conoce. En cambio, en el seno de la iglesia es necesario, cierto, decirlo con fuerza, con autoridad, como lo dice el apóstol Pablo, y eso es importante. Primero que nada hay que tener autoridad. Uno no puede, cierto, llegar y plantar sin tener esa autoridad. Una autoridad que sea de alguna forma reconocida. No cualquiera decir, pero ¿cómo dijiste esto? Segundo, tiene que ver, cierto, con que Pablo no solo era una autoridad, sino que él era visto como una persona que podía hablarle de esa manera a iglesias que él había fundado. Él era el fundador de esa iglesia. Por lo tanto, él les había mostrado el evangelio. Y ahora llegaban otros diciendo, no, esto no está completo, es esto y esto mal. ¿Cierto? Poniendo el acento en el tema del ritual y en el tema del sello externo de la circuncisión. Entonces, él tenía que ser firme porque se estaba desviando el evangelio. Yo pensaba en lo que pasa en el día de hoy. Y creo que hay dos posiciones. Por un lado, hay líderes que son muy condescendientes y una persona está equivocada, pero para que no se sienta mal, no se lo dicen. Y de alguna manera le aceptan. Y aceptan su vida licenciosa, aceptan su irregularidad en las reuniones, aceptan que esté adelante, ¿cierto? Parado a lo mejor dirigiendo alabanzas y tenga una vida que no se condice con eso. Y todo eso mancha la santidad de la iglesia. Entonces eso hay que cuidarlo. Y por otra parte, y yo lo he visto, sobre todo a propósito, ¿cierto?, de la aparición de la doctrina de las gracias, hay muchos líderes que las defienden simplemente tratando de imponer su autoridad a viva voz, diciendo cosas fuertes, como decías tú, a veces a lo mejor hasta tratando mal a las personas, pero sin argumentos. Pablo es enérgico, pero Pablo tiene argumentos y argumentos de peso. Entonces nosotros tenemos que balancear las dos cosas, o sea, tenemos que tener un liderazgo reconocido, pero por otro lado también presentar argumentos y ser oportunos en poder amonestar a las personas. La amonestación no es un llamado de atención fuerte, firme y casi como raspándole la cabeza a la persona, sino que tiene que ver, ¿cierto?, con, en amor, pero enérgicamente, decir tú estás equivocado en esto y te voy a mostrar por qué. Y de esa manera es como la iglesia tiene que preservar la santidad y la pureza del evangelio. Justamente lo que dice usted, porque después de esto viene todo el capítulo 3 en adelante, toda la argumentación de Pablo. Todos los ejemplos que les di de la doctrina, aquí vienen todos los ejemplos de Abraham, de la ley. Tras este llamado de atención que les hace, les recuerda y les argumenta. Primera cosa para recordar entonces, el Evangelio viene directamente de Dios, implicaciones, no debemos adulterarlo entonces. Solamente somos un medio, ¿verdad? Dentro de otras implicaciones, ¿verdad? Pero solamente somos un medio para transmitirlo. Segundo tema para recordar, que somos justificados solo por la fe, solo en Cristo. Pablo dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, dice en el capítulo 2,
versos 15 y 16. Y aquí viene una pregunta que ustedes también tienen ahí. A ver si alguien más quiere participar. Aplicación. Usa la distinción entre la ley y la gracia en tu evangelismo, nos dice el autor. ¿Cómo podemos usar la ley, esta distinción entre la ley y la gracia en nuestro evangelismo? ¿Cómo nos sirve la ley para anunciar el evangelio? Pregunta abierta para cualquiera que quiera responder. Nos hace ver que realmente no la podemos cumplir, porque todo hemos mentido, todo hemos codiciado. Entonces, como necesitas siempre Exactamente. Algo tan básico, ¿verdad? Y pasa y uno escucha sermones. Yo que trabajo en un colegio cristiano, escucha predicaciones y es como que dan el remedio antes de dar el diagnóstico. La ley te da el diagnóstico. Tú estás muerto, enfermo, tú has quebrantado la ley, pero las personas o los que predican por ahí o enseñan quieren dar el remedio y darte el remedio a la fuerza. Dios es bueno, Dios te ama, Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte. Toma, aquí tienes el remedio. Y nadie lo entiende porque no saben de qué están enfermos. ¿Se dan cuenta? Entonces, la ley es necesaria para llevarnos a Cristo, como ese ayo, ¿verdad? Tú has quebrantado la ley, tú has ofendido a Dios, tú has mentido, tú has robado. Y si no lo has hecho, realmente, literalmente, lo has tenido en tu mente. Y eso te hace igual de culpable, como lo explica el Señor. Entonces, la ley la que nos lleva a Cristo. No podemos dar el remedio sin haber dado primero el diagnóstico. Estás muerto, estás condenado, ¿verdad? Hay una persona que lo hace generalmente en YouTube, no sé si lo han visto. Puede ser, sí. Un gringo, y empieza a conversar con cualquier persona y le empieza a hacer estas preguntas. ¿Tú has robado alguna vez? ¿Tú has mentido? Bueno, la ley dice que si lo has pensado ya eres culpable, y culpable de todos los puntos. Y eso es, pues, de una manera quizás más literal, ahí lúdica, no sé, pero eso es. La ley nos muestra que somos culpables ante el Señor. Adelante. A lo de Rey, Living Waters, ¿cierto? Sí. Yo lo he escuchado mucho y ha sido mucha bendición, pero a veces digo, chuta, como que para mostrar el evangelio hay que mostrarle a la persona eso, que ella, como que la persona diga, ay, sí, he pecado. Pero si no tienes esa oportunidad de ser tan profunda, o de entablar una conversación tan profunda con la persona, que simplemente, por ejemplo, en Instagram uno dice, todos pecaron y todos están excluidos de la gloria de Dios, y tú lo cuentas así nomás. Igual puede hacer el efecto o no hace el efecto, porque al final tampoco la persona personalmente, porque podría decir, yo no me siento pecadora, como no saben, entonces sí, pero no sé. Yo pienso que la palabra sea anunciada puede hacer efecto. Si la persona leyó ese verso, ¿verdad? Que Romanos 3:23, el Señor puede actuar por medio de ese verso, ¿sí? Pero claro, si nosotros queremos argumentar y hacer ver a la persona, ese ya es un proceso que tiene que ser de manera personal, pues tiene que haber una conversación, porque obviamente el hombre natural no resiste estas cosas y se va a justificar de todas formas, ¿verdad? Todos lo hacen, es lo normal, qué sé yo. Entonces, claro, si el Espíritu Santo no actúa, podemos argumentar y no llegamos a ninguna parte tampoco. Pero debemos anunciar y debemos partir por ahí. Por ahí parte el Evangelio, todos estamos condenados. Las malas noticias primero y después las buenas. Mira, el Evangelio es el Evangelio, y eso es importante que lo conozcamos. O sea, el pecado del hombre, la ira de Dios y la necesidad, ¿cierto?, de un Salvador es fundamental para hilar todo. Es incompleto cuando uno dice, mira a Cristo, acéptalo como Salvador, los problemas se van a ir, ¿cierto?, y Él te ama, etc. Entonces, el método propiamente tal, cuando el Evangelio es presentado, no es único, porque hay que recordar que es Dios el que llama.
el Señor se preocupa de todos los detalles. Entonces, no pensemos nosotros si estamos con la receta completa o no, tal vez no es completa, porque si hay una oportunidad de mostrar el Evangelio, presentémoslo tal vez en el tiempo que tenemos, con los argumentos que tenemos, en el contexto que se da, tratemos de ser lo más claro posible, pero en definitiva Dios es el que va a llamar. Y podemos presentar una cosa preciosa, y si Dios ahí nos llama, no va a pasar nada. Es chocar contra una roca, ¿no? Pero tal vez puede ser bastante más sencillo, más simple, y en cambio Dios está haciendo una obra. Estaba en lo que dice respecto a Martín Lutero, que leía y leía este verso, ¿verdad? El justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá, y no lo entendía, y luchaba con ese verso hasta que finalmente lo entendió, y entendió la justificación por la fe. Entonces, es una obra del Señor. Rodrigo. Sí, quería agregar solamente que es verdad que el Señor llega de distintas formas a las personas. No hay una forma reglamentaria de cómo se debe presentar el Evangelio, y esa es la correcta y esa es la que va a ser efectiva. Pero de todas maneras estamos estudiando la Biblia y aprendiendo a través de esto la forma más sabia de llegar a la gente, de todas maneras, porque obviamente alguien que quiera mostrarle a Cristo a otras personas y se pone a discutir con todo el mundo, quizá tiene la mejor de las intenciones, pero lo está haciendo de manera equivocada. Entonces, ese es el sentido de estudiar estos pasajes, en el fondo, aquí. Es saber cómo presentar el Evangelio de la manera más sabia posible, sabiendo que el Señor, no porque uno lo haga bien va a llevar a la persona, y porque uno lo haga mal no va a llegar a la otra. Pero de eso se trata, de ser sabios en la manera de presentarlo. Aunque a veces, como dice la Nati, uno puede publicar un versículo y nosotros nunca nos vamos a enterar, pero porque justo esa persona leyó ese versículo, el Señor después lleva su vida y nunca conversaron entre ellos. La Nati nunca se va a enterar, pero esa persona conoció al Señor gracias a lo que ella publicó, porque a la obra que hizo el Señor a través de eso. Pero ese es el propósito, no buscar la manera en la que nosotros podemos convertir a alguien, sino que buscar la manera en la que podemos ser más sabios y saber qué no hay que hacer, porque hay cosas que realmente son equivocadas, como por ejemplo ponerse a discutir con alguien y pelear y intentar tener la razón solamente. Eso es. Gracias, hermanos, por las opiniones. Hablamos de dos cosas que debemos recordar, ¿verdad? Y ahora hablamos de dos cosas que debemos hacer, que surgen de esto. ¿Qué debemos hacer? Primero, luchar por la verdad del Evangelio. Y hemos estado conversando de ese verdadero Evangelio. Paso 1, nos dice el autor. Primero, no dejarse persuadir por los falsos maestros, no dejarse persuadir por personas que restan o personas que suman al Evangelio. Segundo paso, no preocuparnos por lo que piensan los demás. Preocuparnos por lo que piensan los demás. Y el tercer paso, y aquí lo digo con precaución, tomar posición en contra incluso de líderes que hablen de un evangelio distinto. Y lo digo con precaución porque uno muchas veces es impulsivo justamente y es confrontacional en decir las cosas, pero se pueden decir de mejor manera también. ¿Sí? Así que este último punto lo tomo como con precaución, en decir bien las cosas. Como iglesia congregacional, esto significa que los miembros tienen la responsabilidad final de proteger a la iglesia contra la falsa doctrina. Esto lo plantea el autor y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo la iglesia tiene que ver, o los miembros tienen la responsabilidad final de proteger a la iglesia contra la falsa doctrina? ¿Alguien se lo ocurre? ¿Otra vez si quieren decir algo? Ya 2 minutitos y terminamos, así que... De dos maneras, 15 segundos. yo creo,
Lo primero es que los miembros se estén capacitando en la palabra, porque, por ejemplo, como nosotros tenemos el discipulado, si las personas no están conociendo realmente el Señor y el Evangelio, ¿cómo lo van a defender si no lo conocen bien? Tiene que ser algo básico del miembro de la iglesia, entender, bueno, las bases de la iglesia, la declaración de fe, pero estarse discipulando, capacitando en el Evangelio y en la palabra. Y lo segundo es también tener un filtro respecto de lo que uno puede como sacar de afuera. De repente el internet da para mucho, o el comentario de alguna persona que quizás no es de la iglesia, pero que sea un familiar cristiano que va a otra iglesia y me dice, tal vez de este libro tú puedes ganar tal cosa, escucha a tal predicador, y si yo no lo conozco bien tengo que filtrar, y si no sé bien filtrarlo, preguntarle a mi pastor: este predicador o este libro, ¿qué opina usted? ¿Es bueno para mí o no? Antes de darlo por sentado y quizás a divulgarlo con los hermanos de una manera que quizás puede ser silenciosa, sin que los otros hermanos lo sepan, sin que los líderes lo sepan. Quizás yo estoy conversando con el resto, mira lo que aprendí, mira esto, mira, y quizás estoy enseñando algo que no tiene nada que ver, a una distorsión del evangelio que puede ser peligroso para la salud de la iglesia. Bien, exactamente. Hay dos aplicaciones prácticas ahí, ¿sí? La iglesia finalmente es el filtro. Si hay personas que escuchan a los falsos maestros, van a seguir habiendo falsos maestros que enseñen falsos evangelios. Si los oyentes rechazan a estas personas, ¿verdad?, no van a tener quienes los escuchen. Entonces finalmente, ustedes, nosotros cuando estamos sentados aquí, somos un filtro para la persona que está aquí adelante. Funciona de esa manera también. ¿Qué más debemos hacer? Aparte de luchar por la verdad del Evangelio, debemos también proteger nuestra libertad en Cristo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad firmes, Cristo nos ha libertado de la ley, no debemos guardar la ley para ser salvos, ¿sí? Es porque ya somos hijos de Dios, es porque ya estamos justificados, es porque Dios mora en nosotros, que nos capacita ahora para vivir dignamente. No en el afán de querer cumplir la ley, sino porque Dios nos capacita ahora para vivir y cumplir lo que Dios demanda de nosotros. No para ser salvos, sino porque ya lo hemos sido. Estar firmes en la libertad. Y aquí surgen preguntas, porque para mí, ya creo que hasta aquí nomás vamos a llegar, justito en la última diapo, para mí hay una línea muy, muy delgada entre la libertad y el legalismo. ¿Cómo cuidamos la libertad? La santificación y el legalismo, ¿verdad? Para mí hay una línea que es muy delgada ahí. Entonces, no voy a alcanzar a hacerles estas preguntas, pero ¿cómo cuidamos esa libertad en el Señor? Porque, pues se las dejo nomás, no para que me respondan, se las dejo para que me respondan en su mente. ¿Cómo no caemos en el legalismo? Porque puede ser, ¿verdad?, que hayan hermanos que estudien la Escritura 1 hora al día, y otro hermano que no puede estudiarla 1 hora al día y la estudie menos, o la estudie 1 hora a la semana. Y puede que yo quiera que ese hermano estudie más la Escritura, porque si no, no lo considero que es cristiano, y empiezo a caer en el legalismo de que tienes que estudiar más, o tienes que orar más, o tienes que venir a todas las reuniones, y sin darnos cuenta empezamos a caer quizá, o a rozar la línea del legalismo, ¿verdad? Entonces, los dejo nomás con esto porque ya estamos terminando, pero es un tema que debemos cuidarnos también. Concluyamos, hermanos, concluyamos. Lo que sí debemos tener claro es que Cristo nos ha hecho libres, libres del pecado, libres de la esclavitud, libres de la ley, y nos ha hecho salvos y nos ha justificado delante del Padre. Y esta conclusión que nos propone el autor, yo la encuentro que resume la carta a los Gálatas de una manera clarita, incluyendo todos los aspectos de la carta. Fíjense, leámosla. Debemos mantener la vista en el verdadero evangelio, estar enfocados en el verdadero evangelio. ¿Qué hace este verdadero evangelio? Que confía solo en Cristo
y sus efectos de libertad, de amor y una justicia, justificación por la fe, provista por Dios. Debemos luchar por la verdad del Evangelio, resistir a quienes lo tuercen y vivir por el Espíritu Santo de Dios, haciendo morir los deseos pecaminosos de la carne. ¿Se dan cuenta cómo incluye todos los aspectos de la carta? La vista en el verdadero Evangelio, que confía solo en Cristo, que nos ha hecho libres, que nos da amor, que nos justifica, y a la vez debemos luchar por la verdad de este mismo Evangelio para que otros también sean alcanzados por este mismo Evangelio, no este Evangelio distorsionado que nos encontramos hoy día, ¿verdad? Sino el Evangelio de Dios, porque es de Dios y solamente somos medios para transmitirlo. No somos nadie para adulterarlo, solo somos instrumentos, heraldos, ¿sí?, de Dios, que anuncian este mensaje, no es un mensaje nuestro. Amén. ¿Algún comentario, hermanos, para ir cerrando? Estamos justito en la hora. Nuestra vida es consistente con ese evangelio. Sí, no solo lo anunciamos, sino que lo vivimos. Si no lo vivimos, no lo podemos anunciar. Porque podríamos decir algo que no estamos viviendo y no tiene consistencia. Y solo yo quiero leer un verso, que es el verso 13 del capítulo 5, que me parece que es una muy buena forma de entender esta tensión entre el legalismo y la gracia. 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, y ese sino es muy importante, servíos por amor los unos a los otros. Y el 14, porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la manera en que estamos llamados a vivir. Amén. Amén. Oremos, hermanos, para cerrar este tiempo. Padre Celestial, Señor, gracias por su palabra, gracias por este Evangelio que ha sido guardado, protegido, Señor, por tantos hombres en la historia, que ha sido anunciado, explicado, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Señor, sin este Evangelio nosotros estaríamos perdidos, Señor, estaríamos muertos, Señor, estaríamos en condenación, pero te ha placido, Señor, te ha placido revelarlo, te ha placido salvarnos, Señor, de nuestra situación, de nuestro estado de muerte, Señor, por medio de este Evangelio, por la locura de la predicación, Señor. Que nosotros seamos fieles, Señor, cuidadores, guardadores de este Evangelio, Señor, de este tesoro que está en nosotros, y que podamos anunciarlo a los demás, que podamos entenderlo, disfrutarlo, Señor, y anunciarlo, justificados por la fe solamente, Señor. Qué glorioso saber que esta justicia no es nuestra, Señor, es imputada por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Por eso, gracias por nuestro Salvador, que ha venido a este mundo, que ha muerto en nuestro lugar, y usted, Padre, nos ve a través de Él, Señor. Su justicia está a nuestra cuenta. Gracias, Señor, por su Evangelio, que este Evangelio que nos salva también nos santifica, Señor, y que podamos meditar en Él cada día, Señor, recordar cuál era nuestra condición, Señor, y dónde estamos ahora, cómo hemos sido bendecidos, Señor, con toda bendición espiritual en Cristo, Señor, en Cristo, de esta unión que tenemos con Cristo, Señor, cómo usted nos guarda de la ira venidera, Señor. Gracias, Señor, porque el Evangelio también tiene promesas gloriosas de una eternidad, Señor, con usted. Gracias, Señor, que ese Evangelio se encarne en nosotros y que podamos vivirlo cada día, Señor, anunciarlo con autoridad, con una vida que demuestre, Señor, que fuimos transformados, Señor. Perdona nuestros pecados, transforma nuestros duros corazones, Señor, nuestros corazones orgullosos todavía en corazones humildes, Señor. Ayúdanos a cada vez humillarnos más delante suyo, Señor, sabiendo que somos pequeñitos criaturas delante de un Dios inmenso, poderoso, santo, Señor. Acompaña a esta iglesia, Señor, que podamos anunciar el Evangelio cada domingo, y cada domingo un hombre se levante aquí adelante, Señor, y anuncie el Evangelio de la gracia de nuestro Señor, hasta que usted venga, Señor, hasta que nosotros partamos de este mundo, que con valentía lo podamos hacer, Señor, porque es por medio del Evangelio que los muertos llegan a la vida, Señor, es por medio de la predicación del Evangelio que los muertos salen de sus tumbas, Señor, y nacen la nueva vida, Señor. Padre Celestial, ayúdanos en todo. Nosotros somos débiles, Señor, pero tenemos un Dios que es soberano y que es fuerte y que controla todas las cosas, y todas las cosas obran para nuestro bien, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.